cómo analizamos datos de diversos grupos médicos clínicos? Son datos reales que se presentan en la clínica para resolver preguntas específicas de investigación de los diferentes grupos con los cuales colaboramos. Entonces, tengo el gusto de presentarles al doctor Antonio Barajas. Actualmente él es investigador postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad y realizó su doctorado en Facultad de Medicina. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Si me permiten, voy a poner la presentación y en un momento, ok, retomamos a fondo. Este es un seminario que tuve la oportunidad de dar para el Centro de Ciencias de la Complejidad hace 2 años, justo al inicio de la pandemia, y quise rescatar esta presentación porque nos permite ver, por un lado, la parte médica, cómo es que pueden surgir preguntas que requieren las herramientas de abordaje de la complejidad y que benefician a preguntas de interés médico, y por otro lado, para hablar un poquito de qué es lo que hacemos en el grupo de la investigación con redes. Y bueno, un poquito de historia. A mí me interesa particularmente el síndrome metabólico, que podemos decir de manera muy coloquial que son todas las enfermedades que están asociadas con tener sobrepeso. Pero si nos vamos ya a una definición formal, más estricta, hay muchas muy populares. Está la de la ATP3, hay de la OMS, pero a mí me gusta particularmente la definición de la IDF, que es esta. Y nos dice que síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que están asociados con el desarrollo de 2 enfermedades metabólicas que son muy importantes: la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Y recordamos brevemente que enfermedad cardiovascular tiene 2 vertientes muy importantes, que son enfermedad coronaria y enfermedad vascular cerebral. Son estas 2 vertientes de daño macrovascular muy importantes y relevantes en el mundo y también en México. Y ¿qué nos interesa de eso? Bueno, se estima que alrededor del mundo hasta 1/4 de los adultos tienen síndrome metabólico, pero esto depende de las circunstancias particulares de cada país. Hay países donde la alimentación es pobre y no tienen un problema de síndrome metabólico tan común. Hay países donde la alimentación es muy abundante y de baja calidad, donde es un problema muy grande. ¿Cómo nos comparamos México contra el resto del mundo? Bueno, el 25% es, digamos, nuestro nivel promedio mundial, pero en México hasta el 41.6% de la población tiene síndrome metabólico. Este porcentaje ha subido un poco desde la última vez que lo revisé. Estamos ahorita más o menos en 55%, poco antes de la pandemia. Habrá que ver qué ha ocurrido después de estos 2 años de confinamiento relativo. ¿Y cuál es el problema de tener síndrome metabólico? Bueno, que tienes un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular o de desarrollo de diabetes. Diabetes mellitus tipo 2. Brevemente, hay varios tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que es de origen autoinmune, que es muy poco frecuente aquí en el medio mexicano, y diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, más común, con algunos tipos adicionales como la diabetes gestacional y las diabetes tipo MODI. Aquí en México esto probablemente sea lo más común para ustedes que estudian medicina, porque la prevalencia de diabetes en México es realmente elevada. Se estima para 2017 que estaba aproximadamente en 16%, y probablemente esto sigue subiendo. Esperemos que ya no tanto, pero sí es una de las principales causas de consulta, motivo de atención médica y de gasto económico en salud pública para nuestro país. De hecho, como pueden observar en este mapa, México y algunos países de Oriente Medio son los que tienen las prevalencias más altas de diabetes en el mundo.
Y además, este es un fenómeno que ya tiene bastante historia. Síndrome metabólico lo consideramos como una enfermedad relativamente reciente, es decir, de los años 80 hacia acá con la revolución industrial, con los alimentos procesados, pero en realidad las primeras observaciones de síndrome metabólico son realmente antiguas. Por eso quería rescatarles este par de referencias donde vemos que, por ejemplo, Morgagni ya tuvo la oportunidad de describir en 1861 dos casos de pacientes con síndrome metabólico. Desde luego, él no lo llamó síndrome metabólico, todavía no estaba estructurado este concepto, pero sí observó que estos pacientes eran relevantes porque sus condiciones eran tremendamente excepcionales. Pacientes de edad avanzada, con obesidad, que tenían aterosclerosis y en el momento en que Morgagni hace las autopsias, la manera de diagnosticar esta enfermedad era abriendo los vasos sanguíneos y observando la placa aterosclerósica en el vaso sanguíneo. Vio que tenían gota, hiperuricemia, y lo interesante es que en el momento en que Morgagni está haciendo esta descripción, era increíblemente excepcional ver a gente con estas características. Pocos seres humanos llegaban a viejos, pocos seres humanos tenían una alimentación lo suficientemente abundante para desarrollar síndrome metabólico. El acceso al alcohol, sobre todo a los destilados, era raro, la deshidratación por alcohol era raro, el acceso a carnes rojas era rara y todo esto volvía realmente excepcional el desarrollo de gota. Y sin embargo, todas estas enfermedades ya estaban de la mano, ya eran una observación clínica muy particular que llamaba la atención. Y el otro ejemplo que les tengo es de un personaje de una novela de Charles Dickens, que son los papeles póstumos de el señor Pickwick, donde uno de los personajes justamente tiene obesidad y bebe alcohol y además tiene gota, un personaje acomodado que llama la atención porque desarrolla apnea obstructiva durante el sueño. Y a pesar de que tenemos lidiando con este problema, ya vamos para 2 siglos casi completitos, no hemos desarrollado una serie de herramientas tremendamente efectivas para poder abordarlo de manera exitosa. ¿Por qué? Parte de este problema surge de las mismas definiciones que estaba hablando hace un momento de la Organización Mundial de la Salud, la TP3, la IDF. También hay definiciones de la Asociación de Endocrinólogos Europea. Está toda una serie de organismos internacionales que van tratando de ajustar ciertos criterios diagnósticos para determinar que una persona está en un riesgo metabólico elevado. Y a la hora de que se generan estas definiciones para que use el médico clínico, resulta ser que echaron mano de dos herramientas muy comunes en la clínica, muy tradicionales. La primera son los datos o mediciones puntuales, es decir, yo no puedo observar al paciente durante 24 horas, yo necesito pedirle su análisis clínico y que me dé los resultados y ya con eso debo de determinar que algo está funcionando mal en la fisiología. Y la otra herramienta tremendamente común es una herramienta de interpretación que son los puntos de corte. A partir de cierto valor de estas mediciones puntuales, yo tengo que decir que una enfermedad está presente o está ausente, con todos los asegúnes que eso implica, que particularmente son estos 4 problemas para el diagnóstico de síndrome metabólico que siguen siendo relevantes en la actualidad. El primero de estos problemas, el de los puntos de corte, tiene que ver con la asociación del riesgo y cuando decimos que una persona está enferma. Y para revisar este caso, quiero que hablemos sobre la enfermedad cardiovascular, particularmente con la hipertensión arterial sistémica.
Resulta ser, y esto seguramente lo rescatarán varios profesores de la universidad para aquellos que estudian en Facultad de Medicina, que hay una asociación muy fuerte entre los valores de presión arterial sistólica promedio y la mortalidad cardiovascular. A mayor presión arterial sistólica, mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, particularmente de infarto o de evento cerebral vascular. Esta es una asociación continua que podemos observar desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos de la presión arterial. Y sin embargo, cuando recurrimos a un diagnóstico clínico, tenemos que hacer uso de puntos de corte. Si el paciente tiene una presión arterial arriba de 120 milímetros de mercurio, es una presión arterial elevada. Si está arriba de 130 milímetros de mercurio, su presión sistólica es hipertensión grado 1. O dependiendo de la escala que utilicen, van reacomodando los grados con cierta frecuencia. Pero ese es un problema porque a lo mejor tú tenías una presión arterial de 119 y tienes otro paciente que tiene una presión arterial de 121 milímetros de mercurio. En la asociación del riesgo, estos dos pacientes están muy próximos, es decir, sus niveles de presión arterial realmente no son muy distintos unos de otros. Pero como uno está arriba del punto de corte y otro no, en el momento en que el médico realiza el diagnóstico, el tratamiento cambia totalmente. Y la orientación y el uso de fármacos se tiene que ajustar debido al punto de corte y eso nos genera un cierto problema a la hora de determinar que alguien tiene una enfermedad o no lo tiene. La otra cuestión importante, perdón, doctora. Sí, ahí tengo también otro comentario que creo que es muy importante, que todas estas mediciones las hacemos basados en la idea de que tenemos todos los mismos valores y que todos somos iguales y además también dependen de si vives al nivel del mar o vives en la Ciudad de México. Si tienes una alimentación distinta, en qué momento del día te tomaron las mediciones. Pues creo que ese también es algo que los médicos deben de tener mucho en su cabeza. A mí me gustaría mucho que esta generación de ustedes llegue al hospital con la idea de que tienen que tomar en cuenta no un número de corte per se, sino que deben de tener un panorama general del sujeto. Gracias, doctora. Sí, Gracias, perdón. exactamente. Y justo lo que menciona la doctora es importante porque lo que tratamos de hacer en la medicina más tradicional, convencional, es estandarizar la medición de la técnica. Es decir, vamos a las guías de la AJA, repasamos cuáles son los 12 criterios previos a la toma de presión arterial y nos aseguramos que el ambiente del laboratorio esté adecuadamente iluminado, que no haya mucho ruido, que el paciente no haya subido las escaleras hace poco tiempo, que lleve 15 minutos de reposo, que no haya tomado café, que no haya fumado, que no tenga ganas de ir al baño, que no esté cruzando las piernas, que no esté hablando durante la medición, que la ropa no le apriete el brazo, que no tenga un reloj, que no esté tomando algún medicamento que pueda alterar de manera inadvertida la presión arterial y seguramente algunos otros que se me están escapando de momento. Y al tratar de restringir la situación del ambiente, intentamos que esta estandarización nos permita comparar los pacientes. Y sin embargo, como bien resalta la doctora, esto no siempre va a ser suficiente porque no todos estamos en la misma etapa de la vida, no estamos enfrentándonos a las mismas condiciones fisiológicas, por ejemplo, el embarazo, no estamos en la misma altura, no realizamos el mismo nivel de deporte, algo que podría ser saludable para mí no necesariamente es saludable para todos los pacientes. Pero a pesar de todos estos asegúnes, se intenta realizar el diagnóstico con esta herramienta que es relativamente sencilla. Y la otra cosa importante que ha ocurrido con los puntos de corte es que comenzaron siendo muy altos. Si estudiaron medicina, cuando mi abuelo estudió medicina, seguramente el punto de corte de presión arterial sistólica era 140/90 y ni siquiera veían una necesidad muy estricta de un manejo o control rígido de la presión arterial. Conforme hemos visto esta asociación del riesgo,
vamos descendiendo poquito a poquito. Y ya no es 140, es 130, ya no es 130, ya es 120, y aún si es 120, de todas formas, aguas con tu alimentación. Entonces, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que estas herramientas, que son muy útiles para la toma de decisiones y muy sencillas en el laboratorio, tienen algunas deficiencias que es importante no olvidar cuando estamos considerando a un paciente individual. La otra cuestión sumamente importante es la etiología unificadora. Y en este caso quiero hablar de una controversia relativamente acalorada en la literatura sobre las dos propuestas principales de qué es lo que sale mal con el síndrome metabólico. Si ustedes recuerdan, Gerald M. Riven en los años 80 fue el primero en proponer, bueno, esto que observan los clínicos, que paciente que tiene sobrepeso hay que medirle la presión y hay que tomarle la glucosa porque a lo mejor tienen otros problemas de salud. Seguramente tiene una causa fisiopatológica única, causal, que me está dando un síndrome en el estilo viejito, estricto del síndrome. Una única causa me va a derivar en un montón de condiciones, pero que surgen a partir de una única alteración. Y Riven lo que propone es el síndrome X, que posteriormente llama síndrome de hiperinsulinemia, donde dice la elevación de la insulina es el origen de todos estos problemas, y esta elevación de la insulina ocurre como respuesta a la resistencia a la insulina. Y a partir de allí, presión arterial, dislipidemia, hipercolesterolemia, todo va de la mano de esta única alteración. La otra rama, que de hecho fue posterior, recoge esta observación de Riven y comienza a darse cuenta que no está tan clara la participación de la obesidad como tal, y que parece que no se explica todo el riesgo cardiovascular ni todo el riesgo de diabetes únicamente en función de la resistencia a la insulina, sino que también es importante contemplar el estado protrombótico y proinflamatorio iniciado por el exceso de tejido adiposo. Es decir, la obesidad da origen a una serie de fenómenos, particularmente protrombóticos, proinflamatorios y posteriormente de resistencia a la insulina. Y entre estas dos vertientes, que en realidad no son excluyentes mutuamente, hay una discusión muy acalorada entre estos dos grupos de investigación, entre Riven y particularmente Khan, que es de la IDF, donde sacan un paper, el otro saca el otro paper y se van señalando las deficiencias explicativas de estos dos modelos. Es decir, parece que ni el modelo de resistencia a la insulina ni el modelo de obesidad son suficientes para explicar claramente qué es lo que está ocurriendo. Y eso se observa en los modelos del laboratorio de los animales. Parece ser que para tener un modelo muy exitoso de lo que está pasando con el ser humano, no nada más es suficiente una dieta rica en carbohidratos o una dieta rica en lípidos, sino que se requiere un poco de ambas, y que no es tan sencillo desentrelazar o desenmarañar las interacciones de estos dos componentes fisiológicos. El cuarto punto, que también es relevante de manera reciente, es por qué consideramos algunos biomarcadores y no otros. En el momento en que surge el concepto de síndrome metabólico, había que utilizar lo que la historia y la mano nos permitía. Eh, Presión arterial. ¿Quién recuerda que fue famoso por desarrollar una técnica de medición indirecta de la presión arterial, que es la que usamos todos en el laboratorio y en la clínica, en el consultorio? ¿Alguien de los que me está oyendo que no se haya dormido de las prácticas del SECAM? ¿Ruso? No es o sea, donde dicen los ruidos de Korotkov, una cosa así.
Exactamente, Kortkov. Y este fue un descubrimiento relativamente reciente, de 1911, si no me falla la memoria. Entonces, vean cómo solo hasta que surge la herramienta es que comenzamos a desarrollar estos criterios. Toma de presión arterial primero, luego el descubrimiento de la medición de lípidos en la sangre y después la medición de insulina, primero por radioinmunoensayo. Dicho sea de paso, la insulina fue de las primeras sustancias en cuantificarse en la sangre por métodos inmunológicos, y fue todo un boom porque revolucionó la biología molecular, y posteriormente por ELISA, que ya no necesariamente requiere una sustancia radioactiva para marcar el anticuerpo. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ya no teníamos nada más estas herramientas, sino que ahora podemos medir apolipoproteína A, apolipoproteína B, podemos ver proteína C reactiva, podemos ver interleucinas, podemos ver toda una serie de componentes inflamatorios, dentro de los que hay alrededor de 180 que se conocen que están alterados con el síndrome metabólico. Entonces, el otro desafío Antes de que importante. pases a eso, también es muy importante señalar que las técnicas actuales también ya te permiten medir series de tiempo de muchos de estos parámetros. Entonces, podemos ver las variaciones de estos parámetros a lo largo del día, que son muy importantes, porque no es lo mismo la glucosa que tiene una persona cuando se acaba de levantar, cuando está comiendo, cuando está haciendo ejercicio, cuando está bajo estrés. Entonces, todos estos parámetros también son función del tiempo. Y gracias a las técnicas actuales, inclusive podemos nosotros monitorear estos cambios como función del tiempo. Exactamente, y de hecho es parte de un nuevo boom en el tratamiento de diabetes, utilizar monitoreo continuo de la glucosa para ver si tienen picos de la glucosa a lo largo del día. Y esto conlleva un mejor control, pero lo vamos a retomar un poquito más adelante. Y finalmente, la ponderación del riesgo. No es lo mismo tener hipertensión más dislipidemia, más obesidad, para desarrollo de diabetes que para desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos estos 5 criterios originales que de alguna manera son muy útiles, sí nos pueden orientar en la clínica, pero generan ciertas fricciones a lo largo de realizar los estudios, decidir qué puntos de corte estás utilizando, cuáles son tus técnicas de medición, y parte de lo que nos interesa es que esto seguramente se pueda hacer de una mejor manera, que ayude a contemplar un panorama más amplio y realmente ser finos en cuanto a lo que está pasando a nivel fisiológico. Y parte de por qué esta estrategia que les estoy presentando tiene sus asegúnes o no ha sido tan exitosa como otros ejemplos de éxito abismal, como el uso de antibióticos en la medicina, bueno, tiene que ver con cuántos elementos están interactuando en el síndrome metabólico. Y eso lo recordamos de las primeras clases de este curso. Resulta ser que en un sistema complejo podemos tener muchos elementos en interacción, que hay correlaciones no lineales entre sí, y justamente quiero plantearles un ejemplo concreto, que es lo que ocurre con la regulación del metabolismo energético. Tenemos un montón de tejidos que se encargan de regular el balance energético dentro del organismo. Inicialmente, por allí de 1988, De Fronso propone que son 3 órganos responsables de regular al control energético del organismo: la célula beta pancreática, el hígado y el músculo. Y estos son los 3 órganos necesarios para entender el síndrome metabólico. 3 doritos después, adelantamos la historia y vemos cómo para 2009 dicen: no, es que el adipocito es necesario, las incretinas son necesarias, la célula alfa pancreática es absolutamente vital para entender lo que está ocurriendo con la glucosa, el riñón, el cerebro. Para 2013 resulta ser que neurotransmisores, sobre todo a nivel de sistema entérico,
son importantes, como la dopamina, la vitamina D, el eje renina-angiotensina-aldosterona, las hormonas sexuales, particularmente la testosterona, el metabolismo del hierro. Y para 2018 resulta ser que tenemos al menos 13 vías metabólicas realmente entrelazadas que incluyen serotonina en aparato gastrointestinal y el microbioma. Entonces comenzamos de algo relativamente manejable con 3 órganos a un abanico de fenómenos que están interactuando entre sí, que ya no son tan sencillos de explicar y tampoco son tan sencillos de medicar a nivel farmacológico. Yo puedo dar un medicamento para estimular que la célula beta pancreática libere insulina a la fuerza, pero eso no necesariamente me va a corregir todo lo demás en este sistema de interacciones. Y entonces voy a hablarles de 2 trabajos que tenemos en el grupo y de datos que obtuvimos de la UNAM, de una encuesta de trabajadores de la UNAM en 2014. ¿Qué es lo que me interesa brevemente mostrarles? Parte de la abundancia de estrategias que se pueden utilizar para resolver problemas complejos y sobre todo un poquito una visión basada o guiada por los datos que se pueden recolectar de manera muy sencilla y se pueden consultar. Brevemente, este proyecto se llama, porque lo hemos seguido continuando de 2014, Salud y Enfermedad, un enfoque desde las ciencias de la complejidad. Y en su primera etapa contempló alrededor de 2.500 sujetos universitarios que tienen 2.000 o poco más variables recolectadas por cada participante. Incluyen una pequeña historia clínica de antecedentes personales, familiares, estilo de vida, alimentación, un pequeño examen psicométrico, cuestión de toma de decisiones, de autopercepción, de autorreporte retrospectivo de conducta y desde luego la parte de los resultados en donde me voy a centrar, medidas antropométricas, medidas bioquímicas, signos vitales, que es en lo que me voy a enfocar principalmente. Como tenemos aquí la población completa de la UNAM, hay que recordar que esta es una muestra de conveniencia. Nosotros vamos a cada una de las dependencias que nos permitieron el acceso y invitamos a la población a participar de manera voluntaria después de haber llenado un consentimiento informado. La edad promedio de nuestros participantes fueron 38 años y el rango es de 18 a 81 años. Tuvimos una mayor cantidad de mujeres participando dentro del estudio, 65%, y bueno, prácticamente todos provienen del área metropolitana del Valle de México. Pero tenemos también participantes de Puebla, de Estado de México fuera de la zona metropolitana y de Querétaro tuvimos participantes. De nuestra muestra, observamos que alrededor del 25% tienen al menos 3 o más criterios de síndrome metabólico de acuerdo a los puntos de corte de la IDF. Y algo interesante de esta base de datos es resaltar que nosotros tenemos una población con diverso nivel educativo. Es decir, tenemos desde participantes con nivel primaria únicamente a nivel secundaria, educación media superior, maestría y doctorado. Lo que ocurre en la UNAM no necesariamente es un reflejo directo de lo que ocurre a nivel del país, porque estamos observando únicamente una muestra de la población universitaria, pero es una muestra muy interesante porque nos permite profundizar en algunos efectos del nivel educativo sobre la salud. Y justamente ese es el punto central de la publicación que les presenté. Nos interesa ver, mediante 2 técnicas complementarias, qué es lo que ocurre cuando utilizamos puntos de corte o no utilizamos puntos de corte. Y teniendo esto en mente, les presento la siguiente tabla, donde comparamos
si hay una correlación logística o una correlación lineal, dependiendo del nivel educativo, el índice de masa corporal, la edad o el sexo, para cada uno de estos parámetros de síndrome metabólico. Particularmente, cintura, que es criterio de síndrome metabólico, presión arterial sistólica, glucosa, triglicéridos y HDL, que son componentes del diagnóstico de síndrome metabólico. Pero no fueron los únicos datos a los que tuvimos acceso, particularmente hemoglobina glucosilada, insulina, una medida subrogada de resistencia a la insulina que es el índice HOMA, ácido úrico, colesterol total y LDL. Y aquí tuvimos una precaución muy importante que la doctora casi siempre les está recordando. Hay diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que son bastante importantes. Una donde ya está muy bien establecido estas diferencias es en ácido úrico y en HDL, en colesterol de alta densidad, donde los puntos de corte ya están adecuados para sexo y tenemos que separar nuestros datos a la hora de buscar las correlaciones. ¿Qué es lo que me está diciendo la tabla? Bueno, me está diciendo si una variable tiene correlación con la educación, la edad, educación E, edad A, índice de masa corporal B por BMI y sexo por S. Si tenemos una variable con todas las letras, quiere decir que tiene una correlación con todos estos factores. Si tenemos una variable que depende nada más de una letra, quiere decir que tiene correlación únicamente por uno de estos factores. Y si estamos observando que tenemos una correlación tanto logística como lineal, quiere decir que el punto de corte nos da correlación o la correlación continua también es válida. Podemos observar cómo en algunas medidas una correlación no está del todo presente, que es el asterisco, no alcanza a ser significativa, pero sí hay un valor que se aproxima a ser estadísticamente significativo y similar a lo que ocurre en la correlación lineal. Eso nos permite resaltar lo que estamos platicando de los puntos de corte versus las correlaciones lineales. Si yo hago la correlación logística, puedo observar que estar arriba o abajo del punto de corte me revela la participación de la edad y de la educación, por ejemplo, para cintura, pero esta correlación en realidad es una correlación lineal. Yo podría ajustar el punto de corte para mi población dependiendo de qué es lo que yo estoy buscando. Y eso es particularmente importante porque inicialmente la población que era el punto de corte para cintura era una población europea, de origen europeo, y eso no aplica para población mexicana. En población mexicana se ha promovido que a falta de nuestros propios estudios de riesgo cardiovascular amplios, utilicemos las medidas de punto de corte de Japón, que es una cintura mayor a 90 centímetros en hombres o mayor a 80 centímetros en mujeres. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es el mensaje de observar todo el entramado completo? Bueno, que nos permite ver que la causalidad no ocurre nada más por edad, no ocurre nada más por índice de masa corporal, sino que también la educación participa del estilo de vida y la educación entendida como un proxy de un montón de cosas de nivel socioeconómico, como proxy de situación, desde luego, cultural, la información y la calidad de la información que te permite tomar decisiones y también de algunas cuestiones psicométricas. En conclusión, creemos que es necesario esta visión amplia para poder ir contemplando qué es lo que está ocurriendo con cada una de estas variables. ¿Y qué? Sí, doctora. Aprovechando la tabla que tienes, si la regresas un momento. Bueno, una de las cosas que también quiero hacerles resaltar mucho es que hay valores que uno no piensa que son estadísticamente significativos y que, por ejemplo, sí tienen que ver mucho con el doctor Chris Stephens le llama el conductoma.
cómo nos comportamos. Y cómo nos comportamos se ve en la educación. O sea, el factor de educación no nada más tiene que ver con nuestro nivel educativo, sino también con nuestro acceso al dinero, pero también con nuestra conducta en general. En general, los hombres y mujeres con mayores grados de educación empiezan a hacer más ejercicio, a cuidar más su salud, a fijarse más en el entorno. Y entonces hay factores que van a modificar y que van a mejorar porque los van a estar vigilando y monitoreando más para no enfermar. Entonces, por ejemplo, ahí vemos claramente que la presión arterial sistólica tiene una correlación directa con educación, pero también el índice de cintura-cadera, el WC, tiene una correlación también con la educación para hombres, pero no para mujeres. ¿Por qué? Porque en mujeres en realidad ese es un factor que depende más de la genética que de la educación. O sea, aunque las mujeres hagamos más ejercicio y tratemos de bajar peso, la medida de cintura y cadera tiene que ver con nuestra propensión, nuestra forma para poder tener hijos. Entonces tiene que ver más con cuestiones fisiológicas y genéticas. Entonces, esta tabla es interesante porque, por ejemplo, les dice que el ácido úrico en hombres también es un factor educativo. Y bueno, y todos los demás no son tan atribuibles a la educación, aunque nos traten de decir que sí podrían pesar. Y el del ácido úrico en mujeres no tiene ninguna correlación con educación, lo cual también nos dice que ese es un factor que tiene que ver directamente con la genética de la población. Gracias. Gracias, doctora. Exactamente. Y bueno, ¿qué es lo que nos interesa detrás de estas tablas que ven cada una de estas variables fisiológicas y por qué nos interesa retomar esto de los modelos, las redes, las series de tiempo, la monitorización continua? Bueno, porque a final de cuentas, estas variables nos permiten observar lo que ya estamos observando en las clases anteriores de los ciclos de retroalimentación, ya sea negativa o positiva. La fisiología es un entramado de funciones donde tenemos algunas variables que son variables reguladas, que están siendo de alguna manera monitorizadas por el organismo. El ejemplo que a mí me gusta mucho es la glucosa, que está siendo sensada por la célula beta pancreática. Y en respuesta a una elevación de la glucemia, se incrementa una variable efectora que es la insulina, cuyo resultado, su desenlace, va a ser la disminución de los niveles de glucosa en la sangre. Y si yo observo una correlación entre glucosa e insulina, lo que yo estoy observando allí es este pequeño ciclo de retroalimentación negativa que nos está manteniendo la homeostasis. Pero recordamos que el organismo no son pequeñas cadenas donde nada más un elemento está interactuando, sino que tenemos toda una serie de mecanismos en cascada que están interviniendo al mismo tiempo. Por ejemplo, sistema inmune también cambia la sensibilidad a la insulina, el estrés mediante el estrés agudo, mediante la adrenalina, o el crónico mediante el cortisol, también cambian la regulación de la glucemia. Entonces tenemos todos estos factores donde no hay una única cascada, sino que están participando simultáneamente entre las entradas y las salidas del organismo para amortiguar las perturbaciones. Si yo me como una pizza familiar yo solito, mi organismo tiene que hacer cosas para amortiguar el impacto de lo que yo me estoy comiendo. Y esto nos genera un sistema sumamente complejo para mantener la homeostasis. ¿Pero a qué nos referimos por complejidad en el contexto particular de la fisiología? Desde luego, como ya hemos visto, los sistemas fisiológicos son inherentemente complejos y tienen un montón de características que los delatan como sistemas complejos. Dependiendo de
qué definición nos agarremos para enfocarnos en complejidad, podemos observar algunas características más relevantes que otras. Por ejemplo, hay definiciones donde buscamos que comparta ciertas características con lo que sabemos que un sistema complejo es. Buscamos invariancia de escala, buscamos por ejemplo, fractalidad, buscamos fenómenos emergentes dentro del sistema y todas esas características nos van indicando que este sistema tiene un comportamiento complejo. Pero también podemos irnos desde el punto de vista, digamos, descriptivo, que es lo que les presento aquí, donde complejidad se puede observar a manera de una falta de predictibilidad de los resultados, es decir, si yo sé cómo estoy hoy, yo no puedo decir cómo voy a estar de salud en un año, o sensibilidad a las condiciones iniciales, es decir, un pequeño cambio en mi punto de partida me puede dar un cambio muy importante en el lugar a donde yo voy a llegar a partir de donde estoy, y desde luego interacciones no lineales entre los componentes. Un sistema simple es un sistema que yo sé cómo está hoy y puedo predecir cómo va a estar dentro de un año, 100 años, 1000 años. Si yo tengo un sistema que mi capacidad de modelarlo y predecirlo disminuye con el tiempo o con la distancia, yo puedo estar enfrentándome a algo más complejo. Y complejo no necesariamente es complicado. Un sistema complicado puede tener un montón de partes, pero no todos los sistemas complicados que tienen 10,000 sistemas interactuando entre sí necesariamente son complejos. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos tienen interacciones o fenómenos emergentes a partir de estas interacciones. Es decir, dependiendo de qué tanto puedo yo predecir mi sistema, puedo yo suponer que es complejo o no es tan complejo. El ejemplo clásico y que es importante para la medicina es con qué tanta frecuencia necesito yo tomar una muestra de un paciente para saber cuál va a ser su estado de salud. Y eso desde luego tiene que ver con nuestros fines diagnósticos. Hay mediciones que yo necesito tomar diariamente en un paciente hospitalizado porque su homeostasis está alterada y entonces yo necesito ver inmediatamente cuando hay un cambio porque el sistema ya no está en equilibrio y tomar la medición con más frecuencia porque no puedo predecir cómo va a estar en 1 hora, 2 horas, 3 horas, o puedo tener el sistema un poco más estable donde puedo decir, tomo hemoglobina glucosilada, que yo sé que no se puede alterar de manera rápida y puedo darle 6 meses a la próxima medición por consulta externa y eso me da un tiempo para ir llevando a cabo la monitorización de estas variables. Y desde luego me gusta siempre rescatar este ejemplo concreto de la complejidad y particularmente de teoría general de los sistemas. Este es un diagrama que pueden encontrar en un libro de 1968 de Ludwig von Bertalanffy que escribió Teoría General de los Sistemas, donde muestra un breve mecanismo de retroalimentación negativa y luego lo sustituye por un sistema que todavía no comprendían completamente en ese momento, que es la regulación de la glucosa. ¿Qué tanto no se conocía el sistema? Bueno, era todavía hipotético que dentro del páncreas hubiera receptores glucosensibles. Imagínense, todavía no sabían que el páncreas realmente fuera responsable de determinar el set point de la glucemia. Entonces, aquí muestra ya un buen indicio de la complejidad que va a tener este sistema, células beta, células alfa, médula suprarrenal, glándula tiroides, desde luego hígado, tejido muscular, riñones, y cada uno de estos sistemas cumple con una función. Y Bertalanffy hizo una serie de predicciones en su libro que incluyen, bueno, si yo estudio estas interacciones, seguramente me voy a dar cuenta que hay interacciones no lineales que me explican este fenómeno.
¿Qué tanto necesitamos adelantar el reloj para ver esto? Ah, sí, doctora. Sí, precisamente yo lo que quería señalarles es la importancia de este modelo tan simplificado de Bertalanffy. Este modelo tan simplificado de Bertalanffy, que es muy similar al que les hemos presentado en la clase sobre fenómenos homeostáticos, lo que nos dice es, aunque te falte un cachito o un cuadrito del sistema completo que tú estás describiendo, no importa, porque vas a saber que te falta ese pedacito y entonces ahora sí búscalo. Es como lo que les contaba la otra vez del de los descubrimientos de los planetas, ¿no? Urano, empiezan a ver que las mediciones muestran ciertas perturbaciones y no está en la órbita que le corresponde y entonces dice, eso se debe a que hay otro planeta que lo está perturbando y entonces descubren a Neptuno. ¿Por qué? Porque hacen los cálculos y dicen, ahí tienes que buscar, buscan y encuentran a Neptuno. Justo eso pasó precisamente con este estudio de Bertalanffy. Él decía, bueno, faltan estos mecanismos deben de estar ahí, no hay forma que no haya una forma de que estén interactuando. Y entonces eso llevó a buscar el mecanismo. Entonces, el hacer estos diagramas tan simplificados que ustedes pueden decir, bueno, y eso tendrá aplicación práctica, por supuesto que la tiene, y es una implicación inmediata. Te está faltando entender una parte del sistema, busca qué es lo que falta. Exactamente. Los modelos son muy útiles porque nos permiten predecir y luego contrastar con la realidad. Mi predicción va por buen camino o no va por buen camino, y si no va por un buen camino, ¿qué es lo que me falta para que mi predicción sea adecuada? ¿Qué tanto nos tardamos de la predicción de Bertalanffy a la izquierda al esquema del índice HOMA a la derecha? Bueno, el índice HOMA surge a finales de los 90. Imagínense que ha tomado casi entre 20 y 30 años de investigación que se alcance aquello que ya predecía un sistema basado en modelos. Este diagramita bonito del índice HOMA nos muestra las relaciones no lineales entre cada uno de los órganos que está regulando la glucosa, lo suficiente al menos para tener un modelo decente de predicción del sistema en una única condición, que es el ayuno. El índice HOMA nos permite entonces determinar la cantidad de resistencia a la insulina que tiene un organismo tomando únicamente 2 mediciones en ayuno, es decir, en el mismo estado, y a partir de estos supuestos de cómo se comporta, por ejemplo, riñón, donde a partir de 180 miligramos por decilitro, el riñón funciona como válvula de escape. Vean, overflow valve, como válvula de escape, hasta que se alcanza una concentración, comienza a perderse glucosa por el riñón. Si uno encuentra un paciente con glucosuria, quiere decir que los niveles, al menos de manera puntual, están superando este umbral. Luego tenemos el efecto tan distintivo de lo que ocurre en músculo a la izquierda y tejido adiposo. Vean cómo la curva de hasta abajo es una concentración baja de glucosa y conforme vamos exponiendo el músculo a insulina, que es el eje X, incrementa la captación de glucosa por parte del músculo. Si yo incremento la cantidad de glucosa, realmente ya no voy a modificar tanto la curva por la concentración externa, sino que lo que yo estoy observando de manera muy importante es la estimulación de la insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina hace que se coloquen en la membrana transportadores sensibles a insulina de glucosa, los GLUT4, y estos transportadores son los que permiten la internalización de la glucosa de la sangre hacia el tejido muscular. El caso contrario es lo que ocurre en tejido adiposo. Vean cómo la captación de glucosa por parte de tejido adiposo requiere concentraciones altas de insulina y además concentraciones altas de glucosa. No es un tejido que capte tan rápidamente la glucosa. Un ejemplo en el extremo contrario de la captación de la glucosa es el cerebro, donde ¿qué necesitamos? Transporte independiente de insulina. Entonces, cerebro va a captar
Las neuronas necesitan alimentarse únicamente de glucosa, no tienen otro combustible, y por lo tanto, desde concentraciones muy bajas de glucosa en sangre, la neurona ya está transportando prácticamente hasta alcanzar el equilibrio con las concentraciones externas de manera casi inmediata. Luego tenemos lo que está ocurriendo con la célula beta y el hígado. ¿Qué ocurre con la secreción de insulina hacia la sangre? Que si tenemos muy poca glucosa en la sangre, hay muy poca insulina, y si tenemos mucha glucosa en la sangre, hay mucha insulina. Es decir, esta variable efectora ocurre en un único sentido, que es parte de lo que platicando con el doctor Rubén Foción luego hablamos. Las variables efectoras son variables que actúan con una direccionalidad intrínseca, es decir, insulina se va a elevar solamente frente a elevación de glucosa. Glucagón se va a incrementar únicamente en respuesta a descenso de la glucosa. Son efectores con direccionalidad. Ahí también quisiera señalar que es importante pensar que no nada más tener, que una misma variable efectora puede tener diferentes direccionalidades dependiendo de quién es el que trigger, el disparador de esa variable. Entonces hay que tener en cuenta que estas variables además en cierto momento también se pueden ser para otro sistema, para otro mecanismo, variables que no son efectoras, sino que son las variables que se tienen que regular. Entonces hay un juego en que, en que las variables no tienen un papel único en el organismo, sino que depende de qué es la función a la cual van a responder para saber si esa variable en esa función es efectora, es disparadora y cuáles son los mecanismos con los cuales interactúa. Esto siempre hay que tenerlo en mente porque luego de repente pensamos que todo funciona como funcionan los sistemas tradicionales. En un coche, una válvula de un motor siempre hace lo mismo, no hace otra cosa. El freno, si yo lo aprieto, para mi coche, no de repente va a frenar y para en otra situación va a acelerar. Entonces es importante que en sistemas complejos como el sistema humano, estas variables también tienen estos cambios de rol que pueden ser muy relevantes y que siempre se deben de tomar en cuenta. Exactamente. Sí, justamente como bien dice la doctora, imagínense, todo esto que les estoy platicando es para el estado de ayuno, únicamente para lo que ocurre en estado de ayuno, que es la orientación principal del índice HOMA. Y finalizamos con lo que ocurre en el hígado. Vean estas curvas de respuesta donde comparamos las concentraciones de insulina, la relación de la glucosa, y el hígado, que es un órgano especial porque puede tanto captar glucosa como liberar glucosa al torrente sanguíneo. Si tenemos concentraciones bajas de glucosa y bajas de insulina, hígado va a liberar glucosa, glucose efflux, liberación de glucosa hacia torrente sanguíneo. Si tenemos concentraciones altas de glucosa y concentraciones altas de insulina, hígado va a captar la glucosa, va a utilizarla, y eso nos da un balance entre eventos anabólicos y eventos catabólicos por acción de esta hormona. Y justamente ese es el esquema simplificado. Aquí nada más estamos viendo lo que se necesita para explicar glucosa con insulina y nos olvidamos de ácido úrico, triglicéridos, cintura y todo lo demás que estamos observando en los demás diagramas. Y eso nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos estudiar el metabolismo a través de otras herramientas? ¿Y cómo podemos definir una red fisiológica? Porque aquí vimos que está participando una alteración del ambiente, por ejemplo, los tamales con atole, que me van a
cambiar la manera en que mis vías metabólicas están siendo reguladas, voy a secretar insulina y todo eso va a cambiar la velocidad de algunos procesos metabólicos entre cada una de estas sustancias que yo puedo medir en la sangre y que en ciertos tejidos van a ser metabolizados, por ejemplo, en hígado, donde la glucosa puede convertirse en triglicéridos o la relación entre urea y ácido úrico y creatinina. De tal manera que yo necesito un panorama amplio que me permita conectar cada una de estas variables que están respondiendo al ambiente. Y muchas veces las variables que podemos medir están de alguna manera limitadas. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero ver cuánto glucógeno hepático hay, pero no necesariamente es conveniente tomar una biopsia de hígado a los pacientes para saber si tienen síndrome metabólico o no. Es más conveniente escoger una medición lo menos invasiva posible como glucosa capilar o glucosa intersticial en el caso de monitoreo continuo de la glucosa, y cuanto menos invasivo es mi medición, mayor número de puntos puedo yo tomar en el tiempo y el paciente puede hacer un monitoreo más estrecho de su estado de salud. Dentro de las preguntas importantes, bueno, realmente cuántos de estos pequeños sensores, cuántos de estos factores yo necesito para explicar un sistema completo. Y también es importante, antes, regrésate a eso, determinar cuáles son las variables clave. O sea, lo que nos interesa saber son precisamente poder medir esos nodos que tienen relación con muchos factores que pueden alterar la vía y la salud del organismo. Entonces, lo más importante es encontrar justamente cuáles son los biomarcadores idóneos para la pregunta de la enfermedad que estamos estudiando. Entonces, no son los mismos biomarcadores que voy a utilizar para describir síndrome metabólico que los que voy a utilizar para describir a un paciente que sufre asma, ni para hacer el seguimiento del tratamiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son estas variables, cuál es la interrelación entre ellas y cuáles son los biomarcadores claves para la enfermedad que yo estoy tratando de describir. Exactamente. Y bueno, aquí les presento otra de nuestras publicaciones que afortunadamente ya son bastantitas en redes fisiológicas, donde justamente nos interesa proponer un abordaje para resolver estas preguntas. Y el abordaje que proponemos es un abordaje de redes, en este caso, a través de redes complejas. ¿Por qué son redes complejas? Bueno, una de las definiciones que me agradan a mí más de una red compleja es una red que tiene características que son aleatorias y que tiene características de una red ordenada, pero que no es ni una red completamente aleatoria, ni una red completamente ordenada. Y es justamente esta combinación de ambas estructuras que le da propiedades emergentes como ser de mundo pequeño, transmisión rápida de la información, es una red que puede ser una red resiliente a los ataques, y estas propiedades especiales son emergentes, no te las vas a encontrar ni únicamente en una red perfectamente ordenada o en una red completamente aleatoria, no tienes estas propiedades emergentes, sino que es en una red compleja donde estamos observando estos comportamientos especiales del sistema. Y la red que nos interesa a nosotros es una red fisiológica donde podemos resaltar algunas variables metabólicas, antropométricas, de signos vitales, que son diferentes en su naturaleza. Es decir, no es una red nada más de genes, no es una red nada más de metabolitos como en el metaboloma. Podemos encontrarnos con un problema que está situado en diversos niveles y están interactuando todos entre sí.
¿Qué es lo que hacemos para tratar de resolver este problema? Bueno, tomamos los datos de nuestro estudio transversal y a partir de eso utilizamos dos estrategias diferentes para armar esta red fisiológica. Una es una prueba binomial llamada Epsilon, que nos permite ver si las condiciones están asociadas o no a partir de cierto punto de corte. Y la otra prueba que utilizamos es la correlación de Spearman, para ver si hay una correlación monotónica entre las dos variables. Y a partir de estas matrices de correlación, generamos una red dirigida para el caso del valor epsilon o una red no dirigida para el caso de la correlación de Spearman. Y a partir de estas redes podemos nosotros analizar muchas de las propiedades del sistema fisiológico y de sus interacciones, como muestro a mano derecha, propiedades topológicas, es decir, aquellas que dependen de la estructura global de la red, centralidad de los nodos, qué papel juega un nodo individual dentro de la red y desde luego comunidades o partes específicas de la red que son relevantes por algún motivo particular. ¿Qué estoy haciendo en esta red? Estoy resaltando en rojo los criterios actuales de síndrome metabólico. En azul es un tipo de comunidad especial que se llama clan, que es el subgrafo máximamente conectado de la red. Es decir, si yo veo que hay flechitas azules conectando estos nodos, quiere decir que todos estos nodos están mutuamente conectados entre sí. O puedo yo buscar comunidades que son agrupaciones de nodos que están más densamente conectados entre sí que con la red global. ¿Qué puedo yo observar, por ejemplo, en esta comunidad en rojito? Que urea, creatinina, altura y ácido úrico son variables que están relacionadas entre sí, que dependen de algún mismo proceso fisiológico. Lo que quisiera resaltar de ahí es que los grupos que se forman tienen una funcionalidad similar desde el punto de vista matemático, y lo más bonito de este tratamiento matemático es que cuando nosotros volteamos ahora sí a preguntarle a la fisiología si esto tiene, esta funcionalidad tiene algún significado fisiológico, coincide. O sea, este tratamiento nos permite determinar encontrar grupos que tienen asociaciones fisiológicas importantes y relevantes. Entonces, eso es lo que es más trascendental, que pareciera que estamos haciendo matemáticas medio complicadas, encontrando redes para qué, y lo que estamos encontrando es que estas redes tienen funcionalidades fisiológicas bien claras, y estas asociaciones nos van a poder determinar cuando falta algún componente en la asociación, que algo está dañado, o cuando encontremos daño general en la red o diferencias entre grupos, podemos evaluar tratamientos, podemos auxiliar en el diagnóstico clínico. Entonces, estas redes fisiológicas en realidad tienen un aterrizaje experimental, hay una medicina translacional directa con esta metodología. Exacto, y una de las cosas pues interesantes de las redes es que es aprendizaje no supervisado. Yo tomo la matriz completa, yo observo cuáles son las correlaciones entre mis datos y a partir de eso justamente nos damos a la tarea de revisar las correlaciones, de revisar la literatura, hacer una revisión bibliográfica y asegurarnos que lo que nos está representando la red, que tanto se apega al conocimiento previo, donde nuestra red explica cosas que no se conocen o que no se han visto previamente y eso nos permite encontrar justamente los vacíos o las lagunas de la literatura. Luis Ruelas, vi que levantaste las manos. Sí, perdón, cuando revisé el artículo, una cosa que no me había quedado clara es por qué esta matriz en su diagonal no tenía una correlación perfecta, por ejemplo, de sobrepeso con sobrepeso y alto LDL con alto LDL. Bueno, en eso sí se ven, pero ya más abajo, por ejemplo, en hiperglicemia, no se ve si es un cero exacto, o sea, se ve que no es el mismo color, pero hace poco estudié un poquito de metodología de PSA y creo que me imagino que al ser los vectores esta no tiene por qué ser una matriz simétrica, ¿verdad?
No, aquí lo que estamos viendo en la matriz de arriba es una prueba binomial que se llama epsilon, Ah, ok. que está basada en teorema de Bayes. Entonces, esta correlación no ocurre en el mismo sentido. Lo que estamos viendo es que no es una matriz simétrica. La prueba binomial lo que te está diciendo es qué tan probable es que alguien que tiene colesterol elevado a su vez tenga hipertensión. Pero la pregunta es diferente si lo que yo me pregunto es qué tan probable es alguien que tenga hipertensión sea porque tiene colesterol elevado. Entonces, si te fijas, la pregunta es totalmente distinta desde el punto de vista clínico. Y entonces, por supuesto, la matriz de arriba que está mostrando Antonio no tiene por qué ser simétrica. No hay una simetría en estas condiciones. La matriz de abajo, que lo que muestra son correlaciones, ahí sí hay una cierta simetría, porque lo que está viendo simplemente es si hay una correlación entre un punto y el otro. Pero esa tiene menos, bueno, yo soy física, entonces yo diría tiene menos física que la matriz de la prueba binomial. En realidad tiene menos información fisiológica del sistema, la de abajo, que la de arriba. La prueba binomial te da toda la información fisiológica. Dada una condición, porque es debida a la otra enfermedad, al otro valor elevado o no. Ok, eso comprendo, pero Doc, entonces ahora sí, si antes no la tenía porque no la entendí bien, ahora que me dan la explicación, ahora me entra más la duda todavía. No debería ser, si una persona, dado que una persona tiene hiperglicemia, ¿qué tan probable es que tenga hiperglicemia? Debería ser uno. Funciona de la siguiente manera. Sí, Dado que yo tengo obesidad, por ejemplo, ¿qué tan sí, probable es que yo tenga fiebre? La respuesta es nada probable, porque la obesidad no me da fiebre. ok, Pero si yo tengo temperatura elevada, ¿qué tan probable es que yo tenga hiperglucemia? Entonces, sí es muy probable, porque la fiebre y la respuesta inmune eleva los niveles de glucosa. Entonces, es ok. una relación no simétrica. El ejemplo más exagerado que yo conozco es la relación entre fiebre y leucemia. Si yo tengo fiebre, ¿qué tan probable es que tenga leucemia? Muy poco Ajá, probable. Hay muchas causas de fiebre. Pero sí. si yo tengo leucemia, ¿qué tan probable es que tenga Oh, fiebre? Mucho más probable. Eso es lo que ok. nos muestra la prueba binomial. Y aquí, Doc, Y perdón, eso nos... perdón, perdón. ¿Continúa? Perdón, no, creí que quería aclarar algo. Pero aquí, Doc, por ejemplo, la interpretación de la diagonal es la que no me queda tan clara. Porque aquí está azotemia, o que yo lo conozco como azoemia. Con azoemia es un color naranja. O sea, dado que tengo azoemia, ¿qué tan probable es que tenga azoemia? ¿Eso es lo que quiere decir esto? ¿O cómo lo puedo interpretar la diagonal? Quiero decir. Aquí. Sí, es Es de de sobrepeso y acuerdo sobrepeso. al criterio. Sí, sí, sí. Sobrepeso y sobrepeso. Sí, ese es un color que no sé si es, o sea, nada de correlación o mucha correlación. Me imagino que es nada de correlación. Perdón, no es de correlación, perdón, es sí, sí, de la función binomial, perdón, que me dice, dado que tengo sobrepeso, ¿qué tan probable es que tenga sobrepeso? ¿Así lo puedo plantear? Sí, esto tiene que ver con la operación matemática que estamos haciendo en particular. Lo que yo estoy haciendo es ver esta probabilidad condicional, pero la estoy dividiendo entre la probabilidad que dos distribuciones al azar estén coincidiendo. Entonces, si yo tengo mucho sobrepeso, es decir, 70% de mi muestra tiene sobrepeso y 70% de mi muestra tiene sobrepeso, en realidad lo que hace es que, como es una condición muy común, le resta importancia a esa correlación, el Mm. valor epsilon, es lo que estamos viendo. Y en la ecuación se ve, ahorita que lleguemos, creo que sí la tengo en la presentación, vamos a darle una breve repasada. Ah, ok, Déjame es ver una situación si... que deriva de la función, que no la del- tenía muy claro. Ok. sí, sí, sí. No, y además sí tiene mucho sentido. O sea, lo que nosotros queremos es, además, esto sopesarlo. O sea, quieres tú tener tus valores
que tengan que sean comparados con algo que sea relevante para ti. Entonces, tú decides que, por ejemplo, estás estudiando síndrome metabólico. Entonces, las variables a las que le vas a dar un peso específico más grande son las que tienen que ver síndrome metabólico. Pues las variables consigo misma te daría un rojo intensísimo que en este esquema prácticamente y te opacaría la relación de las demás. Para evitar que te opaque la relación de las demás, pues divides entre la relación que tendría sobrepeso con sobrepeso, porque ya sabes que en tu muestra todos tienen sobrepeso y no es el factor que tú quieres resaltar. Entonces Ok. tú pesas tu muestra, o sea, divides los valores de esta de tal forma que no te quede la diagonal en un rojo intenso y todo lo demás vaya a quedar en un tono tan claro que no puedas ver las relaciones. Ah, ok, ahí me queda más claro, Mm, doctora. Gracias, Doc. sí, sí, sí. Ok. Y como estamos hablando de redes complejas y generalmente en la medicina no estamos acostumbrados a manejar tantas variables de manera simultánea, lo que yo quiero hacer es extraer únicamente 3 nodos de la red, que es la red más chiquita que podemos extraer, y quiero revisar así a detalle para ver qué es lo que está ocurriendo. Y parte de lo que nos agrada del abordaje de redes es que es un abordaje transparente. Es decir, si yo quiero saber exactamente qué está pasando, yo puedo ir a ver los datos, puedo ver mi tríada y a partir de eso checar qué está pasando con cada correlación y con cada relación de las partes que lo componen. Puedo Nada darme más el... como una nota. Esta es la diferencia con el abordaje tradicional de inteligencia artificial. El abordaje tradicional de inteligencia artificial, ustedes tienen 2 grupos, por ejemplo, pacientes que tienen COVID y que sobreviven y pacientes que tienen COVID y que por desgracia fallecen. Y entonces ustedes entrenan a la red con todas las variables que le miden a los pacientes y la red eficientemente, es muy buena para hacerlo, les dice, después cuando llegan con un nuevo sujeto, le dicen, estos son los parámetros de este sujeto y la maquinita les va a decir, este paciente va a sobrevivir o va a morir. Y tienen una probabilidad altísima de que acierte. ¿Cuál es el problema con ese abordaje? Que la máquina sabe qué hizo, pero ustedes nunca van a saber cuáles son los valores de los parámetros que están alterados. Ustedes no saben qué es lo que determinó la máquina, con qué combinación de los parámetros llevaron a ese desenlace. La máquina simplemente aprendió a hacer las cosas, pero jamás les va a explicar cuáles son los parámetros que están detrás. El abordaje de redes contrasta en ese sentido. Aquí tal vez no seamos tan eficientes para hacer una predicción, pero sabemos exactamente cuáles nodos están conectados con cuáles y cuáles son los enlaces que desaparecieron. Y entonces nosotros podemos decir, a este enlace que desapareció, tal vez es muy importante volverlo a restablecer. Y entonces podemos generar un tratamiento que restablezca ese nodo que se perdió. Porque ya sabemos qué hay detrás, cuál es el problema fisiológico detrás que queremos resolver. Entonces, la diferencia de tratamientos es que el otro, pues, es muy bueno para aseguradoras, para que sepan exactamente qué tipo de paciente eres y si te cobran 1,000,000 por tu seguro de gastos médicos mayores o te cobran solo 100,000 pesos. En cambio, el abordaje de redes no va a ser bueno para de la aseguradora, pero va a ser bueno para el clínico que quiere entender exactamente dónde está el daño en su paciente y quiere poderlo curar. Justo, justo. Y para mostrar qué es lo que nos está mostrando esta red, voy a extraer una triada. Brevemente, repaso de fisiología. Recordamos que en la célula beta pancreática la glucosa se internaliza a través de transportadores GLUT2, se metaboliza, cambia la relación entre ATP-ADP, eso nos cierra el canal de potasio sensible ATP. Este canal de potasio es el que tiene una subunidad SUR1, que es sobre la cual actúan muchos fármacos para liberar insulina. Se despolariza la célula
en respuesta al cierre de los canales de potasio, entra calcio, el calcio da inicio a toda la maquinaria celular para la exocitosis, la liberación de insulina. Entonces, aquí tenemos el esquema ya muy bien estudiado de qué está pasando de abajo hacia arriba. Y también podemos estudiar cuál es la relación entre glucosa y hemoglobina glucosilada. Esta es una reacción química que ocurre sin mediación de una enzima, ocurre de manera espontánea, donde cualquier proteína que se expone a la glucosa en la sangre se va a glucosilar con una cierta velocidad que depende de las concentraciones de glucosa. Y llega un momento en donde la glicación es un proceso irreversible, es decir, la glucosa se pega a la proteína y ya no se puede liberar después de que se llega a esta etapa tardía. ¿Qué es lo que hicimos para convertir este fenómeno en un biomarcador clínico? Bueno, buscamos una proteína sumamente abundante en la sangre, la hemoglobina, y buscamos cuáles eran sus diferentes fracciones y nos enfocamos en una fracción de la hemoglobina, que es la A1C, que es una fracción que se mueve poco y que nos permite comparar entre participantes. La hemoglobina glucosilada, entonces A1C, nos permite ver qué tanto es el nivel promedio de la glucosa a lo largo de los 120 días de vida de un eritrocito. Eso es lo interesante de la hemoglobina glucosilada, que como depende del estado promedio, no se va a mover tan fácilmente si haces 2 días de ayuno, por ejemplo, pero en realidad no te cuidaste a lo largo de todo el mes. Decimos en la clínica que la hemoglobina glucosilada nos dice la verdad sobre el control de la diabetes del paciente. Y además es importante porque si tienes picos de la glucosa, a lo mejor no lo captas con una única medición puntual, pero sí lo puedes tratar de ver a través de hemoglobina glucosilada, aunque lo ideal sería que tuvieras el monitoreo continuo de la glucosa y vieras, se eleva la glucosa únicamente después de comer pastel de chocolate. Hay que ver qué estamos haciendo con ese pastel de chocolate para que mi respuesta sea más adecuada. ¿Y qué hay detrás de cada enlace? Bueno, perdón. Bueno, lo que quería nada más mencionar era que además todos estos mecanismos pensemos que están interrelacionados unos con los otros, o sea, no nada más es el hecho de comer el pastel, sino que tal vez en el momento del día en que te estás comiendo el pastel no sea el adecuado porque tu microbiota intestinal no es la que está propensa en ese momento para canalizar esta glucosa, sino que en realidad está haciendo otra cosa, está en otra función. Entonces debes de tener en cuenta que esto también va a ser función, no nada más de la persona, de qué está comiendo, sino del momento del día en el que se está haciendo y de que todas estas interrelaciones cambian a lo largo del día completo de la persona, ¿no? Este es un esquema muy general, simplificado, que nos da ideas de qué es lo que está pasando y que puede ayudar a mejorar la situación. Pero recuerden, simplemente nos va a dar pistas de cómo solucionar los problemas. Exacto. Y bueno, ¿qué es lo que hay detrás de cada enlace? Para el caso de las correlaciones entre las variables continuas, yo puedo encontrar correlaciones positivas, correlaciones negativas o que no hay ninguna correlación. Esto ya lo vieron en las clases anteriores. Puedo encontrar correlaciones fuertes donde hay poca dispersión de datos o correlaciones más débiles donde los datos se dispersan un poco más. Y desde luego yo puedo encontrar correlaciones no lineales, donde no necesariamente una prueba muy tradicional me va a revelar una asociación entre estas dos variables, aunque la dependencia sí sea alta. Por eso la moraleja de la doctora con el cuarteto de Anscombe, siempre hay que ver los datos, siempre hay que graficar los datos para asegurarnos que estamos utilizando una prueba adecuada para nuestras variables. Y estas correlaciones pueden cambiar, pueden mostrarnos diferentes cambios. Puede ser que una variable
cambie su promedio, es decir, la medida promedio cambie respecto a la otra. Pero además de esta medida promedio, que es en lo que nos enfocamos con mayor frecuencia en la clínica, puede ser que la varianza sea la que está afectada sin que se cambie la medida promedio, es decir, la dispersión de los datos puede incrementar o reducirse, y eso es otro fenómeno que no siempre se ve tan común, o la dependencia, es decir, la correlación entre estas dos variables puede estar incrementada o disminuida. Son estos tres fenómenos que pueden estar cambiando en nuestras matrices de correlación. Y en el caso de la variable epsilon, lo que yo estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que yo tenga una condición B, dado que tengo una condición A. Es decir, me estoy fijando en estas colas de la distribución de la glucosa, quienes están a la derecha de mi punto de corte, y hago la pregunta. Esta asociación es estadísticamente significativa con la hemoglobina glucosilada elevada y al revés. Esas son las dos preguntas que nos interesan para generar esta variable fisiológica. Vean, por ejemplo, cómo en cada década de la vida que están de un color rojo a un color violeta, el promedio de la glucosa se va desplazando, pero no es el único fenómeno que ocurre. Nuestra red de la glucosa, nuestra distribución de la glucosa comienza siendo una distribución rojita, normal, muy bien regulada, y cuando llegamos a los 65 años, esta distribución en violeta es una distribución de cola ancha que tiene sesgo hacia la derecha, y observamos que este cambio ocurre también en la cola. Una de las cosas interesantes es que nuestro valor epsilon es mucho más sensible a lo que está ocurriendo en las colas de la distribución, porque estoy introduciendo yo un punto de corte, que lo que podría observarse únicamente a través del promedio, que no se mueve tanto. Eso es lo que les decía, Sí, de que es muy importante no nada más tomar en cuenta el valor promedio de la distribución, y no nada más el ancho de la distribución, sino también el sesgo, las colas que tenemos, y también si la distribución se vuelve muy aplanada o se vuelve muy leptocúrtica, muy picuda. Entonces, eso nos habla también de estos mecanismos de regulación. Entonces, es muy importante tomar en cuenta los 4 momentos estadísticos principales, y las gráficas de los histogramas nos dan toda esa información así visualmente de un solo vistazo, ¿no? Y lo interesante es que cuando envejecemos, lo que le está pasando a la distribución no nada más es que se corrió, sino que además este cambio en el sesgo nos habla de que ya hay una gran cantidad de la población que empieza a tener valores elevados fuera de los rangos de salud, fuera del corte normal de salud, que no se ve si nada más me quedo con el valor promedio de la distribución o solamente con el ancho. Exactamente. Ok, y en el caso de las correlaciones, y por eso quería extraer únicamente 3 correlaciones, podemos ver qué ocurre con la correlación entre glucosa y hemoglobina glucosilada. Vean que a pesar de que nosotros sabemos que es una reacción química que no depende de una enzima, si yo me fijo nada más en lo que está pasando en la correlación, y mis sujetos tienen alrededor de 25 años o menos de 25 años, no observo una correlación estadísticamente significativa. Pero si yo tomo mi rebanada de edades de 25 a 34, de 35, 45, 55, más de 55 años, ya aparece esta correlación significativa entre glucosa y hemoglobina glucosilada. ¿Qué está ocurriendo en los 25 años? ¿Por qué no hay una correlación? Bueno, vean cómo los puntos más claritos que corresponden a los 25 años, tanto la glucosa como la hemoglobina glucosilada están tan bien regulados que se ve una única nube circular de datos. Es decir, ni la glucosa pierde el control, y por lo tanto la hemoglobina glucosilada no pierde el control, y no hay una correlación estadísticamente significativa entre estas dos variables. Y si yo observo la correlación de la insulina, curiosamente ocurre lo contrario.
Vean cómo la correlación es muy alta entre insulina y glucosa en gente joven, pero cuando observo gente de mayor edad, esta correlación va disminuyendo su intensidad hasta los 65 años, donde ya no hay correlación entre los niveles de glucosa y los niveles de insulina en sangre. Entonces yo estoy observando estos dos fenómenos, como una variable regulada está perdiendo su regulación y cómo la variable reguladora está perdiendo su capacidad de cambiar o de alterarse en función de la variable regulada. Y estos son ejemplos de correlación directa, es decir, a partir del conocimiento previo, nosotros sabemos que hay una línea que me conecta la hemoglobina glucosilada y la glucosa, y una línea causal directa que conecta glucosa con insulina. Pero yo también puedo encontrar correlaciones entre dos variables fisiológicas que no están directamente relacionadas, como es la correlación entre insulina y hemoglobina glucosilada. La insulina no me está glucosilando la hemoglobina, pero yo observo que de 25 a 35, 45 años, estoy teniendo una correlación entre estas dos variables. ¿Qué me está diciendo esta correlación indirecta? Bueno, también me está dando información. Me está diciendo que en este periodo hay un fenómeno diferente que está ocurriendo porque tanto está comenzando a variar la glucosa como está comenzando a variar la insulina, y entonces es que yo puedo observar esta correlación indirecta entre insulina y hemoglobina glucosilada. Y para Y hacerlo más más que, claro, perdón, y más importante, a mí me gustaría señalarles que esto está marcando que en realidad el cambio de envejecimiento, bueno, el cambio de la etapa empieza a los 45, o sea, tengamos cuidado de que luego empezamos a pensar que los daños y que los viejitos que estamos todos malitos somos los que tenemos más de 50, no necesariamente. Entonces, esto también es muy importante tomarlo en cuenta. O sea, los factores de edad son afectados por lo que hacemos en juventud, pero los cortes de la edad pueden ser mucho más tempranos para ciertas enfermedades que para otras. Depende de qué enfermedad se está utilizando, cuál es tu corte de edad. No va a ser lo mismo para esto que para el cerebro o para la movilidad, para diversos factores. exacto. Y podemos observar, justo como dice la doctora, que el momento de transición entre estos dos estados aparece mucho más temprano que, por ejemplo, cuando llega el paciente a los 60 años a consulta y le toman hemoglobina glucosilada. De hecho, una de las diferencias interesantes que tienen que ver con el factor educativo en el trabajo anterior es que a los académicos primero les diagnostican obesidad, luego les diagnostican dislipidemia y al final les diagnostican diabetes o hipertensión. En cambio, a los trabajadores lo que les diagnostican es hipertensión, dislipidemia y obesidad en el mismo momento en el tiempo, porque no han ido previamente a consulta y el diagnóstico les cae con las complicaciones, todo junto. Y eso es parte de lo que también observamos en estos datos. Y retomando justamente lo que hablábamos de la distribución, las características de la distribución y las series de tiempo, podemos observar que en individuos jóvenes, la variación de glucosa y hemoglobina glucosilada en rojo es muy chiquita. Estoy mostrando aquí el coeficiente de variación para las distribuciones. En cambio, la variable reguladora, la insulina, tiene un coeficiente de variación relativamente alto. Si yo me voy en la edad, en los adultos, y observo qué pasó con la hemoglobina glucosilada y con la glucosa, yo puedo observar que incrementaron un poquito su variabilidad. Pero quien incrementó mucho más la variabilidad es la insulina. Si recuerdan el ejemplo del termostato, vemos que la variable efectora tiene que compensar el cambio en la variabilidad para tratar de mantener la variable regulada. Y finalmente, en la vejez, observamos cómo es que el mecanismo homeostático se ha roto porque la variabilidad incrementa para hemoglobina glucosilada, incrementa para la glucosa, pero de hecho se reduce
para la insulina. Es decir, se pierde la variabilidad. Y cuando yo observo lo que está ocurriendo con el coeficiente de variación, puedo ver estas tres etapas. Una etapa de control homeostático muy exitoso en la juventud, una etapa de transición, de compensación en la edad adulta y una etapa de enfermedad en la vejez, donde la variable efectora ya no es eficaz para mantener la variable regulada dentro de los niveles normales y que ya está con mayor variabilidad siempre. Y lo bonito de rescatar estos tres es que ya comenzamos a observar propiedades emergentes de las redes a partir de las triadas. Yo puedo observar una propiedad que se llama transitividad, que está incrementada en esta etapa de transición y de alguna forma nos está reflejando esto que veíamos, que nos decía la doctora, una etapa donde la insulina está compensando, pero ya comienza a correlacionar con la hemoglobina glucosilada y eso nos dice que el sistema está bajo estrés. Y podemos observar incremento en la transitividad tanto en la red epsilon, que es la de arriba, como en la red de correlación de Spearman, que es la de abajo. ¿A qué vamos a llegar? Que finalmente la glucosa y la hemoglobina glucosilada tienen una correlación muy fuerte en el adulto mayor y que la hiperglucemia es lo que nos está incrementando la hemoglobina glucosilada, a diferencia de lo que ocurre en los jóvenes. Vean cómo la dirección de la causalidad es al revés. Para los jóvenes, la resistencia a la insulina me está condicionando la hiperglicemia y la hiperglicemia me está condicionando la hemoglobina glucosilada. Y eso lo podemos observar a través de la triada individual. Pero yo puedo regresar esta triada a mi red completa. Yo puedo reintegrar mi red y entonces regresar a ver qué es lo que está pasando con la topología. Pero sepan que lo importante es que yo puedo examinar así enlace a enlace, triada a triada, qué es lo que está pasando dentro de la red y es una red transparente. Yo puedo examinar cuáles son los procesos fisiológicos que están detrás. Y a partir de estas conexiones entre los nodos se va a construir una topología de la red. Y la topología tiene una implicación funcional importante. Sobre todo la hemos visto ahorita con la pandemia, con las redes de mundo pequeño. ¿Qué es una red de mundo pequeño? Es una red donde a través de muy pocos intercambios yo soy capaz de alcanzar un extremo a otro de la red. Cuando se describió por primera vez con un experimento de los grados de separación, este experimento de los 6 grados de separación, donde un investigador manda una carta a un sujeto y dice, ayúdame a enviar la carta a este destinatario. Si tú no lo conoces directamente, busca a alguien que crees que sí lo conoce y veamos cuántos grados, cuántos reenvíos se requieren para alcanzar a la persona. Y en promedio fueron 6 pasos. Eso sería la distancia característica de la red que se estaba investigando y podemos ver también estas propiedades topológicas como distancia característica dentro de la red fisiológica. Y aquí lo dejaríamos, Antonio, y para la próxima terminar con toda esta interesantísima charla. Y bueno, ya tienen ahí el preview de qué sería lo que seguiría. Veríamos precisamente la topología y las funciones y cómo estas topologías y estas funciones pueden en realidad ayudarnos a entender mejor enfermedades como el COVID. ¿Alguna pregunta? Exactamente. ¿Preguntas? Nadie, los dormí. No, no creo que los hayas dormido, porque estuvo interesantísimo.